Oiga, no sé si se ha dado cuenta, pero llevamos una racha bastante asiática, surasiática en el podcast. Y me explico. Vamos a hablar en este episodio de una película que se llama Beyond the Infinite Two Minutes, o en español, Más allá de los 2 minutos infinitos. Pero últimamente hemos sacado mucho contenido acerca de producciones asiáticas. Está Your Name, ¿se acuerda? De su película favorita, Sí, yo me acuerdo. claro que me Es- acuerdo. Está el especial que hicimos con Beto sobre Dragon Ball. Está Edge of Tomorrow, que si bien fue una producción hollywoodense, está basada en un manga. Está en el especial de los Oscars, que se lo recomendamos para que lo escuchen si no lo han escuchado. Ahí incluimos la película de Estudio Ghibli del Niño y la Garza. Y con esta son 5 así como por encimita que hemos hecho. Es algo por lo menos curioso, ¿eh? Sí. Y lo chistoso es que no lo planeamos. Como que Sí, exacto. teníamos claras las películas de las que íbamos a hablar, pero la temática era el tiempo. La temática nunca fue un lugar geográfico. Pero sí es chistoso que venimos de una racha oriental como desde hace 4 meses más o menos. Ahí en el medio estuvo La Familia del Futuro, que esa fue Es cierto. como un oasis, digamos, de alguna manera. Sí. El descanso ahí de por medio es cierto. Sí. Como les comentamos, vamos a hablar de esta película Beyond the Infinite Two Minutes, que es una película japonesa en este caso. Es una película del 2020. Tengo unos datos curiosos de esta película. Bastantes datos Epa, epa. curiosos. Bueno, no bastantes datos curiosos, pero los pocos datos que tengo son bien curiosos. O sea, no en cantidad, pero sí en calidad. Chévere, chévere, Esta chévere. película la grabaron en 7 días. Y nada. Nada. En, en un café en la ciudad de Kioto. Que si bien la película no es Rapidísimo. larga, es una película de hora y 10 minutos, si no estoy mal, una grabación de 7 días es algo muy poquito. Se nota que es una película muy independiente también. Y ahí va mi siguiente dato curioso. No sé si usted vio las escenas que mostraron en los créditos. Sí, 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 que lo grabaron con celular, ¿no? No del todo, pero sí usaron celulares. Lo que hicieron fue que en la parte de atrás del celular pusieron como una GoPro o Ok. una cámara así muy parecida y lo que hicieron fue conectar la GoPro a el celular que tenían. De esa forma podían ver lo que estaban grabando al momento. Uy, muy cracks. Y digamos que eso se presta también como está hecha la película, porque está hecha en un café de la vida real, no está hecha en un set y en apartamentos de la vida real. Entonces, eso limita un poco el espacio. No sé si ustedes hayan visto como making of de algunas películas que tienen estos armatrostes de cámaras gigantes. Con una de esas cámaras no hubieran podido grabar esta película. Primero, pues porque seguramente no tenían los fondos y segundo, porque el espacio no les daba. Pero o sea, me rompió la cabeza totalmente que hayan utilizado celulares en su mayoría para grabar esto. Sí, fue bastante. Yo me impacté cuando lo vi al final. Porque además uno ni siquiera lo nota realmente en la película, sino es que en los créditos están pasando como el detrás de escenas. Y uno ve Sí, cómo hacen la producción de la película. Y es que uno los ve como con los. como los palitos del selfie, pero más corticos. Y supongo que eso Sí, sí, también sí, tiene un que son. efecto estabilizador, porque uno veía también al camarógrafo subirse en la mesa, bajarse de la mesa, y uno no siente ese golpe como espectador mirando la película. Sí, es muy, muy chévere eso. Y también me gusta mucho que muestren esas cosas al final. Es como cuando en Pixar mostraban los bloopers que se inventaban y los animaban al final de las películas. Era Sí, 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 tremendo. Yo sí. siento que le da mucha personalidad y uno como que conecta un poquito más con lo que está viendo. O los bloopers de las películas de Jackie Chan también, que el man se daba severos tramacazos o salían cosas muy chistosas también. Se Sí. valora mucho eso. A mí me gusta mucho eso, que muestren A los mí también, bloopers. yo estoy de acuerdo. Uno los humaniza también un poco. Bueno, el siguiente dato curioso es que el estilo de grabación es como un microgénero en Japón.
que pareciera que fuera como 1917, como esta película que salió hace un par de años sobre la Primera Guerra Mundial, Una sola que es toma. como una sola toma. Ese estilo, me perdonarán la pronunciación, se llama Nagamawashi. Es como un microgénero que se hizo muy famoso en los tiempos de pandemia, prepandemia, por una película muy famosa que salió y que fue muy exitosa. Pero el hecho de que o sea, que se haya atrevido el director, que es de apellido Yamaguchi, a, con ese recurso de esa cámara que no es usual, hacer este tipo de grabación, para mí ya vale la pena verlo, solo por eso, que fue grabada con celulares, entre comillas, con el reto que significa tener una grabación de este estilo, que sea de una sola toma y que las transiciones, uno sí a veces las nota, pero son muy, muy limpias. Uno las nota, pero porque uno se imagina que en ese lugar va, no porque haya como un error de edición. ¿Sí? Ajá, Más que exacto. porque se note en la imagen que uno está viendo, es porque pasan por enfrente de una puerta o algo así. No dice como, ah, claro, ahí Ujú. lo cortaron, porque ahí es donde tiene sentido, donde no hay ningún actor, donde es un momento de pausa como en la imagen, pues. Porque es imposible que hayan hecho toda la hora y 10 de grabación seguida. Y Claro, el no, eso no pasa. último dato curioso que tengo, que es bien, bien curioso, es que pues esta película es bien independiente y se estrenó durante pandemia, entre comillas, en una sala de cine a la que asistieron 12 personas. Ok. Y luego, como que recibió muy buenas críticas y ahí se estrenó en salas más grandes de cine. Y pues como era pandemia también, pues como se montó en plataformas de streaming, pues ahí como que se volvió más global. Pero se me hace curioso que se haya estrenado en una sala de 12 personas. Claro. ¿Pero es 12 personas por las restricciones de bioseguridad No del sé. momento o 12 personas porque solo fueron 12 personas? Lo que encontré es que se estrenó en una sala muy pequeña de cine independiente. Entonces creo que es una mezcla de las dos cosas. Sí, tendría sentido. También creo que mucho de los aspectos técnicos, las cosas locas que hicieron, se nota también en la narrativa, ¿no? Porque es que es difícil imaginarse cómo se podrían hacer todas estas cosas en una producción full hollywoodense. Siento yo que el Sí, hecho de haber tenido un set y haber tenido cámaras de las que usan normalmente para grabar películas hubiera dificultado un poco realmente el poder sí. exponer la trama de la película. Porque esas secuencias que tienen subiendo y bajando las escaleras no se podrían hacer con ese tipo de cámaras, pues por lo que ya dijimos, porque son escaleras Serían muy carísimas estrechas. si lo harían así, claro. Ujú. Y incluso en las escenas postcréditos muestran toda la logística que tenía que haber para esas escenas, que es bien loco Mm. que se tengan que meter como 4 personas detrás de la cámara a hacer diferentes cosas. Eso me gustó mucho, aunque también por el hecho de que sea una película independiente, uno también nota un poco las limitaciones técnicas, pero siento, o bueno, a mí me pasó que yo las dejo pasar por la historia. Como porque yo sé que estoy viendo algo independiente, sé que no es perfecto, sé que no es Oppenheimer, ni mucho menos. Oppenheimer no es perfecto, pero siga. Pero me refiero a los aspectos técnicos de Oppenheimer, que son como muy a Sí, destacar. sí, sí. Ahí en los aspectos técnicos, por lo menos yo me di cuenta de dos, tres momentos en que los actores miraron a la cámara. Yo no sé si usted lo alcanzó a ver. Sí, Que es muy chistoso porque están haciéndolo muy bien, están súper metidos en el rol, pero hay un segundito, es un sí, microsegundo donde está como viendo lo que está pasando y de repente gira los ojos rápidamente la cámara, pero se da cuenta y los quita de una vez. sí. O cuando giran la postura, como que voltean a ver otro actor y miran la cámara, Sí. y no es como, Oli, Sí. aquí Son cosas estoy. muy de cine independiente, o sea, de cuando uno grababa videos en el colegio, le tocaba hacer proyectos así que fueran como narrativos, que Sí. lo más difícil siempre era dejar de mirar a la cámara, porque uno está muy programado en la cabeza que le toman fotos, le toman videos, pues uno mira Mm, para que quede y mirando sonríe. directamente, ¿no? Bueno, hablando un poquito más de la película, ¿qué tal le parecieron las interpretaciones? A mí me gustaron, pero creo que es importante resaltar que son interpretaciones muy de la cultura de allá, porque así como hemos hablado en espacios anteriores,
que el anime es diferente a la animación occidental. Lo mismo son también las actuaciones en Sí, películas que tienen personas de esa zona, del lado oriental, a las de acá. Entonces, sí. de hecho uno ve las conexiones entre el anime y cómo ellos actúan en las películas. Un Como que son resto. así muy descriptivos del momento, son bastante gesticulantes, lo hacen de una manera muy rimbombante, entonces todo se siente como que es muy grande lo que está pasando. Hablan de manera muy particular en su tonalidad, como en los acentos que ponen. El estrés dentro de las sílabas es muy de anime, que supongo que también viene del lenguaje, el japonés. Pero en general yo creo que lo hicieron bien. A mí me da mucha risa que el personaje principal estaba perdido. Entonces todos le preguntaban y era como, yo no sé qué está pasando. Y yo no sé por qué está pasando, pero eso es lo que está pasando. Me están mangoneando No el hay tú. cuarto y el computador como se les da la puta gana, pero yo Sí. estoy acá existiendo. Estoy diciendo que, ojo con lo que están haciendo. Siento que sería una actitud que yo también tomaría en esa situación porque que está, o sea, era una cosa demasiado loca. Una de mis notas es, no entiendo qué está pasando, qué va a pasar. Estoy perdido. Pero perdidísimo, perdidísimo. Pero Sí, bueno, sí, sí. como Una para cosa un cerrarlo en las poco... interpretaciones, creo que si uno va a ver la película, porque a mí me pasó un poco que estaba esperando una película como esta que se ganó el Oscar, que todo pasa en todos los lugares al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Ah, esa yo no me la he visto. Bueno, pero mm, es una producción occidental con interpretaciones Ajá. orientales y son muy dramáticas, como muy serias, muy tal. Yo me estaba esperando algo así. Cuando empiezo a ver a la gente así gritando me chocó un poco, pero siento que uno también tiene que desactivarse un poco ese chip. Uno se desactiva ese chip y siento que uno se goza más la película. Claro. Es que en últimas es ver cómo lo interpretan en su cultura, ¿no? Solamente porque es diferente no significa que no tenga también su propio valor. Creo que eso a Ajá. veces es ex- difícil cuando uno está acostumbrado a consumir muchas cosas de este lado del charco. Bueno, y hablando ahora como un poquito más de la historia, el argumento de la película, me perdí re duro, pero siento que hacen un buen trabajo explicando qué es lo que está pasando. Sí, sí. Uno, uno siempre sabe qué está pasando, pero no entiende por qué está pasando y tampoco se imagina qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que Exacto. en el presente, en el momento en que están pasando los hechos, nunca es confuso. Y se toman mucho el tiempo de explicarlo. Y dicen, ok, lo explicamos una vez y se lo volvemos a explicar otra vez en 2 minutos. Y si no le quedó claro, Hmm. no te preocupes, que igual te lo volvemos a explicar. Yo creo que también para eso sirven mucho los personajes secundarios que entran en la primera media hora. Porque es Sí, que el personaje principal se lo explican y después el baile lo explica, entonces ya dos veces. Después llega el siguiente personaje con la otra chica y se los explican y después ellos ven cómo se los explican. Y después llegan los otros dos y se los explican y uno después ve cómo se los explican. Entonces en realidad son como unas 7 veces que uno ve, 8 veces que uno ve cuando explican qué es lo que está pasando. sí. Entonces ahí ya a ese punto no es como, bueno, esto está pasando, listo. No necesito que me lo vuelvan a decir porque ya entendí, ya me lo he explicado muchas veces. Y cuando hacen algún cambio, cuando ponen como las dos pantallas enfrente, se toman el tiempo de explicar qué es lo que va a pasar. Hmm. Y de nuevo, Como nos lo que, explican una vez y nos lo explican una segunda vez. pero no se hace tedioso. No se hace tedioso porque entre el medio utilizan muy bien el humor. Puede que yo no sepa Hmm. japonés, pero me reí mucho con esta película también. Como que había unos Sí, sí, momentos sí. que uno notaba como el humor, por más de que no entendiera el idioma y viera solo los subtítulos. Y eso me parece bueno, parece muy bien. También me hizo recordar como a obras de teatro también, como por la interpretación así tan desgarrante y tan elocuente y como esas expresiones corporales también. Claro, no es solamente la cara la que está actuando, sino es todo el cuerpo. ¿Sabe qué me pareció re loco? ¿Qué? Que tenían que hacer las mismas escenas 4 veces cuando estaban al frente de la pantalla. Como la primera Sí. vez cuando me explican, a los 2 minutos cuando yo voy a explicar. Esas son dos. Y tienen que hacer la contraparte, el que explica y al que le están explicando. Y eso por cada interacción que tenían con la pantalla. Debe haber sido re tedioso para los actores, parce. Porque claro, uno ve que le están hablando 2 minutos en el futuro, pero uno no ve la cámara detrás del man explicando eso. Uno solo ve la interpretación del man. Es re loco. Y cuando enfrentan las dos cosas, ahí se ve, multiplica también las veces de interpretación que tienen que hacer. ¿O no? Ahí me confundí, ahí perdí la cuenta, la verdad.
Sí, sí, sí. Cuando me la terminé me puse a pensar qué escena grabarán primero. O sea, porque según lo que vi en el detrás de escenas que mostraban en los créditos, cuando ellos actuaban hacia el monitor, lo del monitor ya estaba pasando. O sea, eso ya estaba grabado. Lo que estaba pasando en el monitor era algo que ellos ya habían hecho. Entonces estaban era reaccionando frente a ya lo que ya habían hecho, ¿no? Hablando Sí, solo técnicamente desde la producción para no confundirnos, porque creo que sí, sí, se sí. presta para confusiones. Sí, estamos hablando solo de producción hasta el momento, ¿no? Tenían que hacerlo muy al revés si uno lo mira desde el punto narrativo, ¿no? Porque el punto narrativo es pues de acá hacia allá, ¿no? Ajá, Pero en producción tenía que ser de allá hacia acá para ellos poder tener con quién reaccionar. sí, exacto. Y además, bueno, yo no me tomé el trabajo de cronometrar cuánto Yo duraban los tampoco, pero yo diálogos, también pensé lo mismo. pero debían ser 2 minutos, porque pues de eso Yo se me trata la imagino que película, sí. de que la pantalla te habla 2 minutos en el futuro. Yo creo que sí eran 2 minutos exactos. Es el título de la película. Y además, si no estoy mal, Ajá. de nuevo, de lo que me acuerdo de las detrás de escenas, ellos cronometraban cuando estaban grabando. Qué estrés, marica, qué Sí. estrés, porque tienen que hacer el diálogo exactamente igual las 4 veces. O bueno, dos Mm, veces cada diálogo. Pero yo digo que al menos por los aspectos técnicos que hemos mencionado hasta ahorita, es una película que vale la pena ver, me parece a mí, sí. adelantándome un poco. Yo creo que hemos visto que solo haya películas de una sola toma. Como por ejemplo Birdman. Nosotros lo hemos hablado Ujú. años, hace años antes de que este espacio existiera. Sí, tu 19, película favorita. 17 como usted lo menciona. Children of Men también tuvo escenas así. Pero nunca habían hecho el paso más allá de solamente mostrarnos que solo era una toma. Sino también pues todo este cuento con los 2 minutos que tiene la película, ¿no? Sí, y que se juegue tanto con esa temporalidad. Complica mucho las cosas. O me imagino que debía ser más complicado Sí, para poder sí. cuadrar las cosas. Porque también usted cómo lleva cuenta y cómo lleva registro de qué es lo que ya tiene y qué es lo que le falta y qué es lo que va a pasar y qué es lo que no ha pasado y qué es lo que tiene que tener en cuenta que va a pasar dentro de... Que es lo otro denso que me gustó mucho. Esa parte cuando empiezan a dejar de limitarse por los 2 minutos y empiezan a ir más allá de los 2 minutos, Es re loco. ya es como... El bicho bolita me cagó de la risa, weón. Demasiado, demasiado. El bicho bola, marica, qué Porque... risa. Pero bueno, ¿le parece si, qué pena interrumpirlo, ¿le parece si ahora entramos en spoilers? Sí, 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 sí. Continúe, el bicho bola, que parecía un bicho, El o sea, bicho bola parecía un insecto. entra, entra en un momento muy tenso, pero uno no se lo espera porque cuando se lo presentan la primera vez, las cosas todavía están muy tranquilas. Entonces uno es como, ay, qué chimba, se va a conseguir su bicho bola de su máquina de gachas que hace todos los días después de que sale el trabajo. Tranquilo. Y después se sacan El la mierdero, plata, sí, llegan los manes con el cuchillo, le dan a este man el platillo de la batería y el man es como, ¡ah! ¡Jue puta, ¿qué está pasando! Y se asoma, ¡ey, bicho bola! Y después otra vez, bien, ¿qué podemos hacer? por eso digo que también es muy chistoso. Y además tiene severo timing, Sí, sí, porque justo cuando ellos sí, están sí, sí, mirando, pasa algo, justo. sí, Eso sí, está sí, solo sí. durante 2 minutos y justo cuando ellos están mirando la pantalla, ahí pasa algo que uno al principio no entiende. O sea, yo sí me fijé, yo dije, voy a tratar de ver lo más lejos que pueda cuando enfrentan las dos pantallas. Y lo más lejos que uno ve es que se está moviendo la pantalla, al principio, al puro principio que enfrentan las dos pantallas. Y uno dice, no entiendo qué va pasando, pero a medida se lo van explicando a uno y creo que no hay forma tampoco de adivinarlo, qué es lo que va a pasar. No, No, uno solo tiene lo no, que hablábamos la vez pasada de tener un frame descontextualizado del futuro. Usted solo tiene eso literal, y sí. ya. Va cogiendo sentido a medida que se va desarrollando la historia y que va pasando el tiempo. Uno nota que avanza la narrativa, pero uno también siente que avanza el tiempo, que eso no es algo normal dentro de las películas. Porque Ujú. normalmente ellos se esfuerzan para que uno no piense en que el tiempo está pasando, sino qué es lo que está pasando en la pantalla. Pero en esta película se esfuerzan para que lo que esté pasando en la pantalla esté directamente conectado al tiempo que ha pasado. Entonces uno ve los que están por el lado izquierdo, que son los del pasado, hablándose a ellos mismos. Ve los de donde está en el momento que es cuando sale el cuchillo y ve los del lado derecho, que es el man diciéndole como los voy a rescatar. Entonces ya como que le hacen spoilers de qué es lo que va a pasar.
Entonces es bien, Sí. bien interesante. La parte que más me voló el cerebro fue cuando cogen la pantalla que es la del pasado y el man se empieza a subir las escaleras con esa pantalla. Ahí tuve que El parar monitor, sí, sí. el monitor, el monitor. Ahí tuve que parar la película porque fue como, espere, espere porque no entiendo un culo. ¿Cómo así que si Sí, él se sí, lleva sí. eso, entonces están viendo, ¿es el futuro de él o el pasado de los 2 minutos? ¿Qué? Es como, ¿qué? Sí, sí, es confuso, es Bien confuso, confuso. pero bueno, hágale. Hecho para adelante. Mm. Eso también tremendo concepto, porque bueno, que, que el televisor mostrara 2 minutos del pasado, lo entiendo. Que el monitor mostrara 2 minutos del futuro, lo entiendo. Que los enfrenten para hacer un túnel infinito de mostrar el futuro y el pasado, Como poner dos lo espejos, entiendo. uno al frente del otro. Ajá. Sí, todo eso lo entiendo. Pero que se llevaran el monitor del pasado para que desde el pasado supieran qué iba a pasar en el futuro para así ayudar al presente para que el futuro se diera desde el pasado, fue una cosa demasiado, demasiado volada. Pero tiene todo el sentido del mundo, marica. Tiene todo el Sí, sentido del sas. mundo. Sí, sas. Porque el concepto parece un concepto banal. Una pantalla me está hablando 2 minutos en el futuro. Uno dice, ok, Porque y los primeros ellos lo cinco dicen, dos minutos, minutos no ajá, sirve para nada, güey. ajá, pero luego van escalando resto ese concepto que uno dice, ok, no es un concepto tan banal tampoco. O sea, lo que me están acá presentando ese concepto, hay que abrir la mente un poquito más. Y me gusta cómo van escalando eso también paulatinamente. Sí se siente que es la evolución natural del concepto que nos están mostrando, porque además hay un personaje que es el que obliga a la evolución del concepto, ¿no? Es como, bueno, ¿y Sí, qué si sas. hacemos esto? Y entonces llévate esa pantalla. Entonces uno también como que entiende de dónde viene esta idea y entiende para dónde va, ¿no? Es bien chévere. Ahí sí, hay una cosa que no me gustó. O sea, muy chévere la escena cuando le empiezan a dar las cosas subiendo las escaleras y es como, oh, fuiste un crack, ten la salsa de tomate. Oh, qué bien lo hiciste, llévate el platillo de la batería. Marcadas así. Pero cómo es que el man abre la puerta de la oficina y le permite poner el monitor como justo Sí. enfrente del sofá para saber qué es lo que está pasando y todo lo que les Y el man pasa lo cuadra, me da como que mucha lo cuadra. sí, me da mucha risa porque es como que me apuñalan y el otro se da la vuelta y tiene el tiempo para sacar la salsa y mostrársela a la cámara y dejarla caer y esperar a ver qué pasa después. No, ellos sí Sí, fueron muy del lado ridículo. Qué raro decirlo porque también creo que de ese momento en adelante la película se pone muy ridícula con todo esto de la policía del espacio y tiempo y sí, ya, se ya enloquece un eso es poco. ya como... Sí. Porque ese es el primer momento de la película en que ya no sabemos qué va a pasar. En el Ajá, sentido de que antes siempre nos mostraban qué iba a pasar. exacto, ahí rompen un poco el esquema. Sí, exacto. Antes teníamos el monitor que nos mostraba los 2 minutos, pero como él se llevó el del pasado y nosotros lo estamos siguiendo a él, ya no tenemos ni idea de qué es el futuro. Entonces, bien, bien interesante. También, bueno, yo también para defenderlos, creo que hacer una escena de acción, una película indie con como se estaba planeando, tal vez no era la mejor opción, ¿no? Sí. Porque No, no tampoco las necesitábamos mafiosos, la interpretaciones, verdad. sí, tampoco las interpretaciones lo llenan a uno ni nada. Es como, bueno, Esos ok, dos manes me, vieron a la me lo cámara. trago. ¿Sí? Esos dos manes fueron de los que yo vi que vieron a la cámara, sí. Bueno, de eso no me di cuenta. Pero sí se siente como un poco extraña esa escena, pero es como, ok, entiendo por todo lo que me están vendiendo, me la trago, no pasa nada, me la trago. Vale, sí. También, yo no sé si se dio cuenta, pero no solamente era 2 minutos infinitos, sino también eran cables infinitos. Porque los cables Eh, subieron y bajaron pisos y Y nunca se sí, preocuparon por ello. siento que ahí también faltó esa explicación, la verdad. Que hubiera sido muy fácil, yo siento que hubiera sido muy fácil la explicación la primera vez que bajan el computador, porque es como, ¿y el cable? No, yo tengo una extensión, vea. ¿Y qué pasa si lo apagamos y lo prendemos? Ah, no pasa nada, listo, sigamos. Y ya, una explicación de 2 minutos que no hubiera significado tanto tampoco. Pero si arrancan con eso, yo sí me di cuenta de la extensión desde la primera escena. Sí. Dije, ese cable negro ahí que está haciendo que está reenrollado y es re grande.
¿Eso qué está haciendo Bueno, por ahí? lo menos estaba dentro de la toma, no fue Ajá, tan como sí, de no fue que un... alguien atrás le estaba soltando la cuerda y no se veía, pues. Me parece muy loco que el personaje principal siempre está diciendo, el futuro nos está controlando. Yo, El, no, fu- yo noté esa frase, el futuro nos está controlando. Mm, el futuro, Porque, el futuro nos está controlando. Nosotros hacemos lo que el futuro quiere que hagamos. Y lo dice desde el primer momento y uno no lo entiende hasta el final. Que, ok, sí, es cierto. sí, sí, Según lo sí. que nos están planeando es cierto. Pero el man siempre estaba tentado a romper eso, ¿no? De repetir lo que tenía que hacer dentro de 2 minutos. Uno siempre lo veía al man como forzado a hacerlo, pero lo Sí. hacía porque el resto, pues, del grupo lo convencía que era lo que tenía que hacer para que se conservara la sagrada línea del tiempo. Loki. Ellos, ellos sí estaban muy metidos en el cuento de que no podemos hacer paradojas y las cosas se tienen que conservar. Ajá, Como que lo tenían muy claro. Pero lo chistoso es que cuando se arma la paradoja es cuando se desaparece el mierdero. sí, Que es exacto. Pero a cuando mí, esta chica se supone que tiene que tomarse la droga y estornuda por pura casualidad. y el otro, Mm. esta vieja sí jode, ¡achú! Es Sí. chistoso, es chistoso. Pero a mí me hubiera dado curiosidad desde antes romper el ciclo, a ver qué pasaba. Sí, yo creo Porque que al también. principio, la primera escena, yo pensé que cuando el man le explica al pasado, iba a bajar otra versión del pasado, ¿sí? Como una línea infinita de que se repetía ese Yo círculo. No también sé si me pensé hago que se iban entender. a repetir los personajes. Ujú. Pero no, solo se repite una vez. Pero también es contraintuitivo eso un poco, ¿no? Porque si yo miro dos reflejos en el espejo, me veo infinitas veces. Pero ahí no, solo se reflejaban una vez, por decirlo de alguna manera. A mí al principio yo no sé por qué me dio una... Me recordó a Wes Anderson. Como ¿Sí? por la música y los colores pastel. Como esa entrada que primero vemos a esta chica de la... Sí. ¿Qué era lo que tenía la A la señora? vecina, peluquería. A la vecina estirándose y después entra ahí a la tienda. No sé por qué la música me recordó tanto a las películas de Wes Anderson. Y creo que los colores también eran así todos pasteles, todos suaves. Entonces lo anoté, pero de ahí en adelante no lo volví a sentir. De ahí en adelante estaba pensando en otras cosas. Al final, el futuro sí cambia por ellos. O sea, uno se da cuenta de que ellos en todo momento tuvieron el poder de hacer la elección de romper el ciclo, pero no lo habían hecho Hmm. como por miedo o por cualquier cosa. Pero al final ellos sí rompen el ciclo, porque cuando ellos tienen que tomar el polvito ese, uno ve en la pantalla, o bueno, yo veía en el computador que mostraba el futuro, que al final el computador estaba apagado. Pero cuando ellos deciden como romper ese ciclo, el computador como que no muestra nada, o muestra como infinitas versiones del futuro, que están como en blanco por escribirse. Y al final ellos apagan. Eso me pareció chimba, porque como que le da a uno la noción Sí, de que ellos siempre pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron porque se sentían atados al futuro, por más de que nunca les dijeron que tenían que hacerlo. sí. Como que ellos mismos se ponían en la presión de dejarse controlar por el futuro, pues. Y al final, siento que es una buena forma de iniciar una conversación con una vecina. No, porque al final, todo lo que ellos vivieron es una excusa para empezarse a conocer mejor. Empiezan a hablar de por qué la música no le gusta, Mm, de qué libro se ha leído y esas cosas. Y como que siento que cierra muy bien la película, como que es un círculo completo, porque igual toda la información que nos dan, toda la usan, ¿no? Porque en un momento ella dice, es que no nos gusta la música, y al final uno entiende por qué. Como que toda esa sí. información que nos dan es útil para la película y no hay información que se queda por el camino. Incluso cuando la policía del espacio-tiempo apareció por primera vez, que ellos creen que son Sí, como un culto o algo así. Me, una me secta. gusta mucho que ellos les dicen como, no pueden escapar de nosotros, volveremos eventualmente. Y es, sí Sí, vuelven, y lo en que pasa es que uno efecto. se le olvida porque está pensando en otras cosas, ¿no? Pero el man que baja a quejarse del ruido también es el mismo gángster que después entra. O sea, la verdad es un cast muy Ajá, pequeño, son como 10 personas nomás. Pero sí. también creo que más hubiera sido un poco más confuso. No, y la película también se prestaba para eso. A mí en cuanto al final me gustó mucho lo que usted dice, como que se cierra de una manera muy mundana con ellos dos teniendo sus conversaciones después de todo este bollo por el que pasaron. Pero a mí se me hace que la escena de los gangsters y la de los policías del tiempo después salió muy de la nada para cerrar lo que estaba pasando.
como porque tenía que haber alguna aventura, tenía que pasar algo. Sí, exacto, porque es que durante... Parte de lo que a mí me confundió en la película al principio fue que yo no veía para dónde iba a ir. O sea, no veía ningún conflicto interesante sucediendo aparte de que el concepto estaba chimba. ¿Sí? Ajá. Y creo que por eso se cierra de esa manera. Porque como uno se inventa un concepto que tenga sentido y que se pueda argumentar en 1 hora y 10 minutos sobre la idea de ver el futuro por 2 minutos nomás, si uno se demora media hora explicando el concepto. ¿Sí? Sí. O sea, estaban un poco limitados por la organización y creo que por eso tomaron esa solución. Pero no sé, siento que a mí por lo menos sí me hizo sentir como, y se acabó. Y ya. Muchas Y ya. gracias por venir. Yo no puedo ver el futuro por 2 minutos, pero pensando en que no me va a dejar controlar por él, quiero preguntarle, ¿usted cómo calificaría esta película? Yo, la verdad, le doy un 10 a la película, porque me entretuvo. Epa. Ujú, Como sumando lo que le iba a dar o lo que no le iba a dar, le doy un 10. Porque me parece muy innovador el concepto, me parece que hicieron un buen trabajo con las limitaciones que no sé si ellos mismos se pusieron o se quisieron poner, o sea, las limitaciones que ellos tenían o que se quisieron poner. Creo que hicieron ujú. un buen trabajo en los aspectos técnicos y creo que el concepto es algo bien loco, que es una película que toma riesgos y me gusta que tomen riesgos. Siento que igual también se pueden tomar bueno, no sé qué tan polémicos son esto, pero se puede tomar un poco más de riesgos cuando se es independiente, siento yo. Entonces por eso le doy un 10 a esta película. Entendible que le dé un 10. Lo veo. Ujú. Se nota que le gustó también. Yo me la parché hartísimo y también me gusta que sea corta, en realidad. No es un Sí, sí, corto, sí, eso sí es chévere. no es una película, está como ahí en el medio, pero es parchable. Ujú. Y en Y últimas una hora usted, y 10 minutos no es tanto. mi querido No David, ¿qué puntaje le daría a esta película? Pues empezando porque yo no soy David. A mí me gustó, pero no me la disfruté tanto. Siento que es un concepto muy innovador. Es un concepto muy chévere que no había visto antes. Y logran realmente esforzarlo al punto de que uno ve hasta dónde puede llegar. La idea es ver 2 minutos hacia el futuro. Porque después lo vuelven como, bueno, estamos viendo el pasado también y podemos ver infinitamente hacia el futuro. Me gustó mucho cómo realmente buscaron maneras diferentes de abordar la misma idea para ver hasta dónde podía llegar. Eso me pareció muy chévere. Creo que es bastante chistosa y tiene momentos bastante cómicos dentro de todo el caos que pasa porque es una película caótica. Siento que en general siempre hay vainas que suceden que no es como, ¿qué putas? Pero es la esencia, ¿no? La esencia es lo que estaba buscando. Lo que sea una toma y la manera en que abordaron ese problema con lo de las GoPros, las cámaras, que sea un café de verdad y un set, me pareció muy chévere también. Creo que en general las películas que son de una sola toma se sienten bastante cargadas y caóticas, pero no caóticas de que pasan cosas locas, sino caóticas de que están pasando muchas cosas y no hay descansos. Entonces, por Ujú. ejemplo, con 1917 y con Birdman uno sale agotado porque uno sale de un viaje de 2 horas y media continuas. Pausas hay Sí, pocas. Esta se sintió mucho menos así. Entonces, chévere también que puedan tomar este recurso y abordarlo de una manera diferente. Entonces, por eso, +3, diría yo. ok. Pero el puntaje base yo no me siento como dándole más de 5, 6 tal vez. 6. Entonces sería un 6 +3 porque entiendo que sea indie, entiendo que sea como independiente, pero no, no miren a la puta cámara. Eso no se hace. Eso no puede pasar. No, eso no está bien. Ya, sí, Sea lo que sea que uno está haciendo, uno no puede ver a la cámara cuando lo están grabando. Se está así haciendo una película. Creo ya, que sí, narrativamente sufre mucho precisamente por el concepto tan innovador que tiene. Ese final con los gangsters y el final con los policías del tiempo me parece que cuadran dentro de lo caótico de la película, pero no me gusta porque siento que en sí, últimas es un muy de
dejemos así porque es lo que más tiene sentido y sigamos explorando lo que sabemos, que es chévere, pero creo que el concepto tampoco se presta para más, porque si el concepto se prestara para más, de pronto hubiera soluciones más creativas, Sí, pero no es difícil. No estoy diciendo que lo que hayan hecho haya sido fácil ni haya sido perezoso, pero solo que no me gustó. Entonces por ajá. eso creo que un 6 más 3 es válido, porque creo que la película en sí, eh, pero tiene cosas muy interesantes. Pero estamos como de acuerdo, porque yo le pongo 10 que lo podría dividir como entre 7 más 3, que era justo lo que estaba pensando antes de que usted dijera como su puntaje. Y usted dijo 6 más 3. Entonces estamos como más o menos parecidos. A mí no me Sí, raya yo creo tanto lo que que usted le raya, pero pues siento que estamos de acuerdo en las cosas que estamos valorando de esta película. Yo creo que esa es la diferencia, que a mí sí me rayan y a usted no le rayan tanto. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, es lo que a usted le pasó viendo Elemental, es lo que a mí me pasó viendo El Niño y la Garza. Sí, exactamente. Qué fluido. Nos entendemos, pero de manera diferente. Ahora, ¿usted la recomendaría? Sí, sí, porque es 1 hora y 10 minutos. Si fuera una película de 2 horas y tuviera esa misma calidad a lo largo de toda, yo diría que no vale la pena. Pero como es tan corta, yo creo que el concepto es suficiente para mantenerlo uno enganchado. Yo creo que si uno no tiene problema con la manera que actúan en la película, uno la va a disfrutar. Sí. Porque creo que en general es más importante tener una actitud como la suya de, bueno, me trago el sapo porque esto está muy chévere. Lo que pasa es Ajá. que yo había escuchado y leído un poquito de esta película desde antes que la metiéramos en la lista de esta temporada. Entonces yo conceptualmente ya sabía de dónde venía y para dónde iba en ese sentido. Ok. Lo que pasa es que narrativamente no, por eso es que creo que narrativamente no me gustó tanto, pero Ya. conceptualmente sí entiendo su valor. Sí, sí, Entonces sí. sí la recomendaría para que se la parchen, porque sí creo que es muy parchable. Y no siente la hora y 10 minutos pasar tan duro. Bueno, eso sería todo por este espacio, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Recuerden, Eso me está diciendo el monitor del futuro de 2 minutos. Que sí. ya se acabó el post. Ojo que ahora Recuerden, solo tenemos 2 minutos para acabarlo. ya, espere, tengo que decir muchas cosas. Avisos parroquiales. Recuerden, bueno, seguirnos en nuestra página de Instagram, @solopodlogs, y en nuestro servidor de Discord, que lo estamos ahí moviendo, donde montamos Mm. cosas interesantes. Ahí les botamos el dato en el servidor de Discord, les vamos a botar el dato de dónde ver esta película. Y siendo estos los avisos parroquiales y sabiendo que nos sobra 1 minuto y medio, esto ha sido todo el espacio. Chao. Muchas gracias.